por qué renunciaste a Morena, perdón? Por eso, porque él estaba acusado de abuso y estaba perfilado para ser candidato. Querida Estefanía, muchísimas gracias por estar en mi casa, en mi bodega, en mi espacio. Estoy feliz de tenerte acá. Sé que tienes una agenda súper No loca. No tanto. Bueno, pero yo sé que, o sea, me cuesta mucho cuadrar contigo, porque además tienes un problema con tu WhatsApp, conocido personalmente por quienes te acompañan en la vida. Pero mil gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y... ¿Sabes qué? Pensé, hay que empezar hablando de cuando yo vine a hacerte una entrevista a ti. Sí. ¿Te acuerdas? En este ¿Cuándo? mismo lugar, ¿Cuándo? bueno, en la cocina, Ajá. en la mesa, y que no salió. No salió, no te la dejaron sacar. ¿Te acuerdas? No me la dejaron sacar. ¿Por qué? ¿Por qué no te la dejaron sacar? No sé si... Yo creo que... A ver, no quiero pensar mal. Por eso creo que más bien se tardaron en editarla. Y como era muy de coyuntura... Sí, fue en la coyuntura de las elecciones, ¿no? Sí, de las elecciones venezolanas. Y yo creo que más bien dijeron... Como que se le encargaron a alguien y alguien dijo, la edito en 2 días. Y fue como, no, tenías que editarla para que saliera ya. Así que bueno, gracias por invitarme ahora tú a mí. Voy a hacer lo mismo. Esta sí va a salir. Voy a hacer lo mismo. Sí, ¿Se va a nunca tardar? salió. No, nunca va a salir. Nunca va a salió. salir. No, estoy feliz de que estés acá. Mira, yo te conocí hace como unos 6 años, no recuerdo bien, en casa de unos grandes amigos. Y hay una característica tuya que me llamó siempre la atención, que es que eres una mujer que prácticamente siempre está hablando de las cosas en las que cree. Me parecía un poco en aquel momento mucha intensidad, pero lo ligué mucho a tu juventud. Total. Era una intensidad muy fuerte, o sea, uno decía, quiero leche de almendra. La leche de almendra no, porque resulta que la compran en Irlanda y no es lo mismo, y entonces todas esas, a todo le veías una complicación. Era muy divertido, pero a veces yo decía, oh my God, qué intensidad tan grande para todo tema. Pero uno de los temas que más hemos hablado en la vida, pero ya de manera muy informal, porque lo gozamos mucho tú y yo cuando compartimos, pues es tan trillado y a veces me aburre hablarlo, que es esta cosa tan imponente, tan importante y tan en la sangre de los mexicanos y de los latinoamericanos, que es el patriarcado. Total. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es tu diagnóstico ahorita? ¿Cómo vamos? Pues, ¿cómo vamos? No se ha caído, ¿no? O sea, estamos ahí, seguimos viviendo con sus mismas reglas, jugando las mismas reglas que nos impone el sistema patriarcal, y tratamos de fingir a veces que no, pero no es verdad. ¿En qué lo ves en la vida diaria? Sí, qué bueno que me preguntas esto porque, pues claro, siempre terminamos hablándolo. Yo creo que algo personal, o sea, de manera personal, más allá de tu activismo. Y más allá de hacer un diagnóstico social, pues, porque hace rato que de pronto me da flojera y no quiero hablar ya como en cuestión de movimiento, porque sabes que han pasado muchas cosas. Pero de manera personal, cuando cumplí 30, me vino una, no quiero decir depresión, pero me deprimí un poco y pensaba, ¿por qué me siento así? Si mis amigos cuando cumplen 30, hombres, se sienten hombres, empiezan a planear su vida. ¿Sabes? Como ahora sí voy a salir con una mujer y con esta sí voy a sentar cabeza y a lo mejor empiezo a planear mi vida y tal. Para ellos iba empezando la vida y para mí yo iba sintiendo que no es que se acabara, pero que tenía que construir una cosa diferente. Más importante. Claro. Y es porque ni con toda la teoría feminista que pueda leer, ni con todos los posgrados que una pueda hacer en género, puedes sacarte de adentro esa imposición de que las mujeres jóvenes son las únicas que valen en la sociedad. Eso es muy duro. Que si solamente tienes capital físico, o sea, como el cuerpo como capital, y solamente si eres una mujer atractiva y joven, puedes tener acceso a ciertos espacios y empieza a, como el meme de Betty la Fea, ¿no? De me respira en la nuca. Pensar este miedo terrible de, ¿y si llega una más joven que yo y lo hace mejor? O y si no lo hace mejor pero es más joven y te empiezas a sentir desplazada, haya pasado o no, es un miedo latente. Y ese miedo es que
no hemos, yo por lo menos de manera personal, no he logrado romper con esa estructura como impuesta. ¿En qué ambientes no has podido romper con ellos? ¿Políticos, comunicacionales, periodísticos? Yo personalmente, sí. no, y no es porque me haga falta trabajar en eso, ¿no? O sea, no es tan fácil decir como, no me importa, yo estoy más allá de eso y yo pienso que a mí no me afecta porque yo quiero envejecer con gracia y aparte no me importa porque no voy a jugar el juego de que las mujeres jóvenes. Sí, pero un poco te lo van imponiendo tus entornos. Profesionalmente, creo que de pronto me encuentro personas que están haciendo lo mismo que yo, o sea, periodismo, comunicación, tal, análisis, y son más jóvenes y empiezan a hablarme como... ¿Como señora? Porque a mí me hablan como señora desde hace muchos años. No como señora, pero sí como tú no entiendes. Sí, tú no estás y es como, amiga, amiga, exacto. No, y lo que me hace pensar es, güey, ¿cómo me van a hablar cuando tenga 40? O sea, tú tienes 25, hay 5 años de diferencia. ¿Cómo me van a hablar cuando tenga 40 y te empiezas a sentir insegura y tal? Eso para mí ahora es como pensar en, puta, no hemos podido romper esto. Y también es feo que la responsabilidad sea personal, porque luego es como, ay, yo no soy suficientemente feminista para que esto no me importe. Es como, no hay manera de que puedas hacerlo viviendo en ese sistema. Tú puedes ser, está raro lo que acabas de decir, porque puedes ser feminista o puedes ser medio feminista, es como estar medio embarazado, eso no se puede. Una persona feminista, ¿cuándo se comprueba que sí es feminista? O sea, ¿dónde está esa exigencia? ¿Dónde lo mides tú? Tú me conoces a mí y me ves y entonces, ¿tenemos esta capacidad de decir ella es feminista o no es feminista? No. No. No, para nada. Pero siento que con nosotras, como el libro de Mala Feminista, con nosotras somos muy duras todo el tiempo. De las mujeres feministas, siento que nos estamos todo el tiempo cuestionando, ¿soy suficientemente feminista? ¿Esta decisión que tomé fue feminista? No estoy siendo suficientemente feminista. Es como personal y ahí es donde yo me confronto conmigo misma y de pronto digo, ¿sabes qué? Tengo el derecho a tener contradicciones como todas las personas. Es que todos tenemos contradicciones, por lo menos a mí me gustaría saber cómo te criaron a ti, con qué visión. Sí. Porque yo te puedo decir íntimamente que yo me he dado cuenta muy tarde, yo tengo muchísima más edad que tú. No tanto tampoco. Y yo me crié en el patriarcado más insolente del planeta porque además no era notorio, era muy silencioso. Me crié, tuve a mis hijos y vi muchas cosas desde el patriarcado y no lo identifiqué. Lo lleva uno en la sangre. O sea, en la cultura también la llevas en la sangre. La cultura sobre todo, claro. Entonces, ¿cómo consideras tú que fuiste criada? Pues creo que nunca me habían preguntado esto. Lo que puedas y quieras contestar, ¿eh? Son preguntas que de pronto nunca me habían hecho, pero me encanta que me las hagan. Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo fui criada? Mi mamá es una persona que es enfermera y es muy inteligente. Yo creo que es muy, muy inteligente. Y siempre esta cosa que tú dices que yo tengo de intensidad, mi mamá es así. Mi mamá nunca se queda callada, siempre da su opinión. Mi papá siempre se dedicó a hacer política. Y yo crecí escuchando a mi mamá decirle, no, eso no es así. No, esto está mal. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Entonces no era una mujer sumisa. No era una mujer sumisa y tenía la capacidad de hacer unos argumentos increíbles sin hacer ella misma política y al mismo tiempo de creer que eso es lo más difícil que se puede llegar a hacer cuando eres mujer porque tienes el síndrome de la impostora o lo que sea, y de creer que su opinión era igual de válida que la del resto de los hombres que hacían política en una mesa. Y la decía con la misma convicción y la misma dureza en las mesas, ¿no? Yo crecí con esa mamá. Pero al mismo tiempo tengo que decirte que yo cuando era chica, y creo que por eso hago lo que hago, mi papá hacía reuniones en la casa, ¿no? Políticas, o de sus amigos, más bien. Y me acuerdo que
estaban las mujeres de pronto en la cocina o estaba mi mamá y siempre ha sido mi mamá es como muy cálida, ¿no? O buena anfitriona. Y que yo creo que yo también soy un poco así. Pero entonces mi mamá era de que quieren un café, que les traigo, tal, ¿no? Y recuerdo verlos a todos sentados en la mesa y yo decía, yo no quiero llevar café, yo quiero que me traigan café a mí. Recuerdo, tengo esta memoria clarísima, tenía como 10 años y decía, no, yo quiero ser ellos, quiero estar ahí y quiero que a mí me ofrezcan café. O sea, yo no ya quiero empezabas a notar algunas cosillas. Empecé a notar que yo quería, sí, estar del otro lado, pero además tuve la fortuna de que mi papá siempre fue muy de involucrarme como en sus procesos políticos y reflexionar y tratar también de formarme, porque mucha de mi formación, si no la mayoría, viene de él. Instruir no es la palabra, pero de regalarme libros, documentales, opinar, tal. Y siempre me sentó desde muy niña en la mesa de los adultos. Entonces también me hizo desde niña sentir que mi opinión era válida y que podía, o a veces me retaba, era muy interesante porque decía algo que no estaba de acuerdo con alguien y me decía, como, ok, pero argumentalo. Bien. Ay, de ahí salió lo que yo conocí. Pero llévalo, o sea, llévalo hasta el final. Sí, yo me acuerdo que en largos caminos de carretera tú seguías con el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema y yo decía, voy a poner música, voy a poner música, voy a poner música, güey, porque o sea, esto nunca va a acabar. Pero ha cambiado, ¿no? Tú me has visto crecer también, ¿no? Yo te he visto, claro, yo te he visto en todo este trayecto crecer, porque además me tocó verte en una época en donde estabas muy mediática. Sí. Desde otro punto, más de opinadora que de analista. Sí. Y creo que ahorita estás en ese momento, ¿no? Un poquito más de analista, un periodismo un poco más serio. Cuéntame de eso, ¿cómo llegas ahí? Sí, me conociste y muy chica también. Te conocí muy chica y estabas en una etapa muy divertida y muy linda, que también estaba pasando en México, sí. Que era todo este cambio con Andrés Manuel López Obrador, que tenía a muchas personas sumamente ilusionadas y fue una cosa muy importante para México. Claro. Ahí te conocí. En ese momento, claro. En ese momento que te conocí, creo que hacías activismo total. Sí. Y no recuerdo bien los programas ni nada, pero siempre te vi como una persona defensora de género, sí. Y muy política. Sí, sí, total. Muy política. No sé cómo estás ahora, en qué estás ahora, qué se te hace más atractivo. Igual. O sea, solo que yo empecé a militar en el feminismo. No voy a venir a decir, uy, fui la primera feminista, porque claramente no. Pero cuando era, o se hablaba de política o se hablaba de feminismo. Entonces, empecé a hacer un poco las dos. De hecho, fui la primera persona en salir con pañuelo verde en televisión pública, porque trabajaba en el 11, que era como medio un tema. ¿Y qué hacías en el 11? Tenía un programa que se llamaba La Mala... Bueno, esa era mi sección. Se llamaba... No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese programa? Bueno, no importa, pero... De Buena Fe se llamaba. De Buena Fe. Se llamaba. Bueno, y lo que no me esperé, y yo creo que me considero todavía activista feminista y eso, lo que no me esperé es que, y feminista siempre voy a ser, pero no me esperé que avanzáramos tan rápido de manera... O sea, el feminismo institucional, ¿no? Sí, que es muy importante. Avanzamos, te voy a poner, o sea, un ejemplo, y creo que lo hemos hablado. El matrimonio igualitario se tardó casi 20 años en legalizarse en todos los estados. Nosotros nos tardamos 4 años en que el aborto fuera legal, por lo menos en 13 congresos locales, y que se lograra discutir rapidísimo. Y una vez que me di cuenta que esa agenda que era en la que yo estaba un poco, de que hubiera por lo menos cambios que nos permitieran acceder a ciertos derechos, como el derecho a interrumpir el embarazo, a decidir, muchas cosas, ¿no? O a no permitir que los deudores y los abusadores fueran representantes populares. Eso fue avanzando tan rápido y me di cuenta que también llegaron amigas que quiero mucho, que piensan igual que yo y que estaban dando esa batalla. Eso es bellísimo. Y cuando llegaron ellas, me sentí como de que, ok, esto está en buenas manos. Claro, me encuentro del otro lado ahora, donde digo, hay que cuidarlo,
hay que argumentarlo porque se puede retroceder como está pasando en Argentina. Entonces lo que hay que hacer es socializar esta información para que la gente no piense en el futuro que todo lo malo que pasa tiene que ver porque las malditas feministas, ¿no? Yo creo que de los 3 temas que acabas de hablar, hay uno que no se ha implementado bien y es el de los deudores. Yo creo que habitan, se esconden y se defienden entre unos y otros, y esos deudores alimentarios tienen cargos públicos. Claro. Estoy segura. O sea, no tengo que ir a buscar ningún dato. Nada más con la experiencia que tengo en la vida en México, creo que yo creo que más que cuidar lo que ya pasó, hay que implementar las cosas, hay que saber implementarlas. Y creo que ahí hay una gran falla. Sí, ahora vamos a ver cómo funciona. Se echó a andar el Sistema Nacional de... Cuidados. No, de Sistema Nacional. Sí, el patrón de Estoy deudores. un poco lenta, perdón, porque tengo jet lag. No te preocupes. Ahora estaría mi vida. No importa, aquí estamos en la bodega. La base de deudores, para poder acceder a las personas que son deudoras. De hecho, yo quiero buscar a Luis Miguel. ¿Por qué? Porque Luis Miguel es deudor. Se supone que tiene años sin pagarle a Araceli Arámbula lo que tendría que pagarle. Pero voy a ver si sale. Que tendría que salir. No me sé las estadísticas, pero Luis Miguel debe ser, o sea, lo que más abunda. Pero tendría que salirte, ¿no? Tendría que salir. En el buscador, en el registro. Es el registro, no dije sistema de registro. Yo creo que no sale. Vamos a ver. Bueno, y ese creo que, claro, perfectible y que es súper importante porque ahí se ejerce violencia hacia las mujeres, la violencia económica, psicológica, violencia vicaria, todas estas cosas que ya sabemos. Entonces, bueno, de este lado lo que hago es un poco... Nunca voy a dejar de ser feminista y creo que todo lo que hago tiene esa perspectiva. No tiene que, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. O sea, todas mis reflexiones están atravesadas por eso. No tengo que decir, este es mi punto de vista feminista, este es mi punto de vista político y este es mi punto de vista personal. No, todas son iguales. Sí. Y estoy en eso. Cuando puedo me sumo como actividades y tal. Yo sé que tú no eres una persona que se tome muy a pecho a tu parte pública, ni que te parezca esencial, pero sí sé que las personas que alzan la voz por las demás mujeres activamente, en todo momento, desde la política, desde el periodismo y desde lo público, pues son mucho más juzgadas que nosotras, que yo he querido ser muy cómoda en esas cosas, porque yo sigo en grandes análisis sobre lo que es el feminismo, que cada día me gusta más la palabra igualdad. Ya. No sé si se contraviene o no. La palabra igualdad, la palabra libertad me gusta mucho más que hola, soy feminista, o hola, creo en la igualdad. Okay. ¿No te sientes muy presionada en tu día a día por las decisiones que tomas, por cómo te tratan en el trabajo, por cómo te tratan bien o por cómo te tratan mal? O sea, ¿cómo se convive todo el tiempo con eso transversal en todas las acciones de tu vida? ¿Cómo? Bueno, creo que pasé por una etapa donde la pasé muy mal en redes sociales y porque me atacaban mucho, por muchas razones. Y también porque había personajes que yo consideraba que era muy injusto que me criticaran porque tenían mucho más poder mediático, económico. ¿Mujeres? Hombres en su mayoría, Boroso es uno de ellos, por ejemplo. Ah, me acuerdo. Y la pasé mal. Entonces empecé a cuidar mucho lo que decía. Después, estructurarlo mejor. Sí, a tener un poco de miedo de opinar. Luego, pues renuncié a Morena con este tema de Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué renunciaste a Morena, perdón? Por eso, porque él estaba acusado de abuso y estaba perfilado para ser candidato. Ah, qué maravilla que tú hiciste esa renuncia, posicionaste. Fui la única que renunció, creo. Por supuesto que fuiste seguramente la única, porque ahorita vamos a hablar de esas cosas. Y ahí me di cuenta que esos personajes que habían hablado mal de mí en el pasado, ahora hablaban bien de mí porque les servía políticamente para hablar mal de la 4T. Y ahí dije, a ver, nada de esto es genuino. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que el año pasado, después de eso, el Reforma me publicó en la lista de ¿cuántas mujeres? Las más influyentes de México. Ajá. Que me vale mucho la lista del Reforma. O sea, había personajes que eran como, ¿influyente de qué? ¿Sabes? Pero bueno, y me di cuenta que era por eso. O sea, era porque lo que me habían criticado ahora les servía para sus objetivos políticos y entonces me sentí turbousada y dije, a ver, feminismo no les interesa, las víctimas no les interesa, la conversación sobre si las denuncias de abuso tendrían que ser fundamentales para que una persona sea candidato o no, no les interesa. Y ahí me di cuenta que
dejé de opinar para darle gusto a ciertos sectores. Me dejé de tomar en serio esta cosa de ser figura pública porque un día estás arriba, otro día estás abajo, empiezas a sentir que eres irrelevante porque ya no estás en la tele, porque no sé qué, antes te veía todo el tiempo y ahora no te veo. Y si te lo tomas muy en serio... No, se te puede amargar. Te puedes frustrar durísimo. Yo nunca me lo tomé en serio. Yo sabía que por mi opinión, ¿sabes? Por identificarme como una persona de izquierda, porque ahora hablo del genocidio en Gaza, por todas estas cosas, sabía que era temporal estar en espacios mediáticos de medios tradicionales, porque te usan un ratito para que representes a un sector, luego resultas incómoda y traigo a alguien que no sea tan incómodo, pero que siga representando ese sector. ¿Cómo te sientes con el gobierno de México? ¿Qué sientes? Voy a hacer esta comparación con el gobierno anterior, que el gobierno anterior me parecía que todos los días había un tema. Sí, estoy de acuerdo. Y recuerdo que la primera semana de la presidenta Claudia Sheinbaum fue como, bueno, ¿y hoy qué pasó? Medio tranqui. Me siento como que un poco más tranquila, por lo menos en el mundo de la información. Del mundo del día a día, yo siento lo mismo. Sí, me siento más tranquila y personalmente me siento bien, me siento representada en muchos sentidos. Y las cosas que creo que hay que cambiar, creo que si hay un momento para hacerlo es este. ¿Crees que hay que un momento de diálogo? Porque, mira, no me estás entrevistando tú a mí, pero yo percibo una congruencia. La palabra no es elegancia, pero es que hasta el tono y los análisis y cómo responde son realmente sanadores. Gobierno para no estar todo el tiempo en una crisis, ¿sabes? Total. Entonces ahí sí me hace sentido. Yo decía que para que ser mujer no basta. Se llamó mi texto en ese libro que escribimos todas para la presidenta. Sí. Y la verdad es que ser mujer no basta, pero me estoy dando cuenta que sí es muy distinta la forma de gobernar de una mujer. Cambió la manera en la que se hace política en el país. O sea, lo que se ve, no conozco los intríngulis, seguramente tú sí, lo que se ve es como una paz y un orden así, tranquilos, esto se va a solucionar, y me parece que eso le imprime al país una sensación de bienestar, que es lo que se debe buscar, ¿no? Me encanta que lo digas porque yo siento que se nota que gobierna una mujer y cambió la manera en la que se hace política porque tú te acuerdas que Ricardo Monreal se peleó con Adán Augusto en un despliegue de tonterías, masculinidad. Estaban compitiendo sus tamaños. Que hemos visto que ha pasado siempre en la política mexicana. Bueno, lo que hubiera sido una confrontación que se llevara como hasta el límite, si hubiera empezado a especular que el presidente dice que está de este lado, que no sé qué, la presidenta lo resolvió en 5 minutos. Vengan, siéntense, les pongo arroz y se les medio y a mí no me hacen escándalos. Me encanta. Váyanse. Opino igual. Y ha cambiado la manera en la que hace política. Es mucho menos agresiva, creo. Y quien es agresivo, hay una disonancia con lo que pasa desde Palacio. Entonces, como que la gente empieza a sentir que o hace política como se está haciendo política ahora, como desde una perspectiva, no quiero decir femenina, pero diferente, porque para eso llegamos las mujeres, para cambiar la visión que ha estado siempre impuesta, que es la visión masculina. Y eso ha transformado muchas cosas, no sé. Yo me siento tranquila. Yo siento eso y siento que discursivamente, yo prefiero que me digan discursivamente que tal proyecto lo van a administrar mujeres y que lo diga de manera tan sencilla como las mujeres siempre han administrado las casas y el mundo. Y sí, y está comprobado que lo hacen muchísimo mejor. Entonces las mujeres van a administrar este proyecto. Claro. Me parece que no hay tanto contenido ni tanta profundidad, pero tampoco hay tanta rabia. Total. No es que yo no estoy de acuerdo con la rabia, sino que yo creo que es momento de sumar. Sí, sumar, total. sumar y sumar. Total. Y hablando de eso, de las mujeres, ¿cómo tendría que ser, Estefanía? Y esto sí ya es muy cómico, pero me voy a atrever a preguntártelo. Pregúntame. ¿Cómo tendría que ser un buen compañero para ti, siendo feminista? ¡Wow! Es medio tonto porque, o sea, podemos caer en lugares comunes. Más bien dime qué no tendría que tener. Como tú me lo quieras responder. Quiero decirle a la gente que nos ve que tú eres mi consejera en el amor. Ay, no, pobrecita, entonces, no. Claramente, pero es que hemos hablado de esto... Mucho.
entonces tú me conoces muy bien y además tienes la ventaja de haber vivido más años que yo y poder decirme... Me dijo señora. Por ahí no, ¿eh? Sí, señora. Porque yo he visto... No, yo te he aprendido muchas cosas y de pronto me veo haciendo cosas y digo, claro, es que Machi me dijo... Esto me lo contó Machi. Sí. Sí, entonces, bueno, muchas de las cosas que puedo decir ahora vienen también de haber platicado contigo. Sí. ¿Cómo tendría que ser? Mira, yo pienso que paciente, porque yo siento que eso tú y yo lo tenemos en común, somos medio caóticas. Sí. Medio caóticas y un poco torpes, ¿no? Se nos caen cosas y no sé qué, y no somos como de que siempre nos vemos de que cada pelito en su lugar. Tal. Eso no existe. Yo no puedo, me encantaría, pero no. Entonces, lo único como que pediría de un compañero es que sea paciente y que sea ideológicamente compatible conmigo. O sea, tú podrías ser novia, casarte con un panista. Anduve con un panista, breaking news. ¡Oh, my God! Sin filtro, anduve con un ¿Tú panista. no pudiste haber estado con un panista? Sí, anduve con un panista, era joven, muy joven. Tenía 24 años. Habitabas en la equivocación. Mira, fue así. Quiero... Perdón. Es la primera vez sin en mi alusiones vida personales. que hablo de esto. Por si ya se casó, felicidades. Fue así. Yo estaba muy joven y él era diputado en ese momento. Estaba por salir y me dijo que ya no iba a hacer política. ¿Y tú le creíste? Yo le creí y lo vi bastante convencido. Y entonces... Y era como panelista liberal, ¿no? Y yo pensaba, como lo pensamos con los vatos, güey, lo puedo cambiar. No, imposible. O sea, tú lo ibas a cambiar del panismo más absoluto y recalcitrante y conservador no era volverlo un izquierdista. ¿Okay? No era conservador. Ajá. Era como neoliberal. Okay, ¿no? Entonces pensaba que ahí podía tener muchos ejemplos de neoliberales que después ya no lo son y tal. Pensaba que podía ir, porque no era conservador y de hecho su línea política era medio liberal, ¿no? Sí, lo que sea que eso implique. Y nunca fue antiderecho a decidir. No, estoy. Por supuesto, ahí te imaginas ahí ya. Yo tengo que molestarte y aprovechar la bodega para molestar. Aparte, pero tú sabes quién es. Sí, yo sé. Entonces, es como a platicar contigo es como, ¿qué te cuento que no sepas? Y después te tocaron parejas ya con tu misma ideología, pero me parece que me podrías decir, por favor, pensar aunque tengas jet lag, ¿qué característica, además de la paciencia y la ideología, necesitas tú? Sí. Porque eres una mujer con muchos admiradores, además. No tengo tantos. Sí. No sé. Bueno, precisamente ese es mi problema en mis relaciones. ¿Qué quieres? Este programa está saliendo muy loco. Un día quiero una cosa. No, bueno, sí, la paciencia. Y yo soy mucho de cuidar. Entonces, me gustaría que el cuidado fuera recíproco. Pero me tardé en darme cuenta de esto, te lo estoy diciendo ahorita. Me acabo de dar cuenta que sí me gusta que me cuiden. Claro. Antes era como de que no te preocupes, yo lo hago todo, yo te cuido a ti, yo te cuido a ti, yo te cuido a ti. Y ahora dije, un momento, necesito que me cuiden. Eso, y también antes era muy como, no, el amor romántico no me gusta. Y ahora es como, no. O sea, hazme una cenita, ponle unas velitas, yo creo que ábrete un vinito. Yo creo que estuvimos muy metidas en una pose como muy revanchista y que el amor romántico no existe, me parece una ridiculez. Claro que existe, viene y va, no es eterno, por supuesto que no. Pero también las feministas podemos soñar con cosas románticas. ¿Cuál es el problema? Claro, no, totalmente. Yo al principio... Me costaba un montón decir como, ay, pero ¿por qué tengo ganas de que veamos una película juntos y luego romanciemos? Me juzgaba un montón y luego dije como, no, tengo ganas. ¿Te parecía cursi? Me parecía que yo estaba siendo ridícula. Entonces me lo empecé a guardar y dejé de sentir que fuera fundamental en una relación. Y entonces, como yo lo fui suprimiendo, pues no había. Lo normalizaste. Lo normalicé y ahora me doy cuenta, es que cuando cumples 30 te liberas un montón. No, 30. Y me empezó a valer como todo. ¿Tú tienes 30 años? Tengo 31, pero digo que tengo 30.
Pero acabo de cumplir los 31. No voy a decir en este programa cuánto te llevo, pero te llevo bastante. Pero no se nota y eso es lo importante. Pero te llevo bastante. No, eso no importa. Pero bueno, decirte, para analizarlo, ponernos un poquito serias. Sí, perdón. Llegamos a tales extremos con nuestras teorías y con las supuestamente personas que somos y las cosas que estamos leyendo y las cosas que estamos haciendo, que llegamos a aguantar unas cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, sí. Y es allí donde yo tengo un problema con las cosas radicales. No el feminismo, me parece que el feminismo siempre debe ser radical, pero lo que hacemos es como limitarnos a nosotras mismas de nuestros propios sueños, de las cosas que queremos, porque ser de una manera nos limita para ser de otra. Sí. Entonces, yo creo que este programa se tiene que repetir, porque contigo no se puede hablar en una sola hora. Ya nos están haciendo señas de allá que se acaba la luz y todo. A ver, pero yo te quiero preguntar, ¿tú qué buscas en un hombre? Yo estoy igual que tú, pero claro, yo tengo muchísima más edad que tú, me casé muy joven. 25, ¿no? 25 años. Y me empecé a normalizar cosas que ya yo había visto en mi familia, que realmente no son malas ni son graves, pero le restan mucho a lo que es el compartir. O sea, yo siempre he sido muy independiente. Hago todo sola, todo lo resuelvo, todo vengo, todo voy, pero a mí me parece... Y que te ayuden te cuesta, ¿no? Me cuesta muchísimo que me ayuden, pero la vida me ha traído muchísimas experiencias que... Bueno, este mismo programa se ha hecho con la ayuda de un gran amigo. Yo lo ayudo a él me ayuda a mí. Me parece que tiene que haber más reciprocidad en las relaciones y me gusta más la palabra igualdad. Yo no sé, porque tú eres la teórica de estos temas, yo no los estudio a fondo, pero me gusta más la palabra igualdad que la palabra que como que tenemos que superar a los hombres. Creo que no. Me estoy haciendo esa pregunta. No ¿superar sé si, cómo? Bueno, porque estamos muy limitadas y tenemos que usar la palabra superar, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar si ellos tienen todos los espacios? Pero a mí me gustaría más que fuéramos como iguales. Yo nunca pensé en superar, y esto es justo el problema que tengo con la palabra empoderamiento. Es que la palabra empoderamiento... Porque no sé si nos estamos disputando el poder como nos lo construyeron ellos. Estamos tratando de construir otras estructuras. Eso es lo mejor que son mucho más horizontales. Eso es lo mejor que has dicho. Ese es, por lo menos es el feminismo en el que yo me identifico. Un feminismo de la equidad, ¿no? El feminismo del 99%, dice Nancy Fraser. ¿Qué quiere decir eso? El feminismo de todas las mujeres, no el feminismo de las mujeres que acceden a ciertos lugares y a ciertos espacios. Que son... ¿Cuál es la diferencia? Pues el feminismo, por ejemplo, popular, que de las mujeres que se disputan representaciones sindicales o representaciones como barriales o que tienen años organizando a sus comunidades o a sus colonias, ahí se disputan cosas duras, o sea, de hombres que les dicen, no, tú no puedes salir a la calle, no, tú no puedes hacer esto, o que tienen muchas tareas de cuidado y que no están pensando, voy a hacer esto para después asumir un cargo público o avanzar en mi carrera profesional o llegar a ser CEO de tal empresa, sino que están construyendo y tejiendo redes entre mujeres. Eso me fascina. Ese es el feminismo popular y a mí me gusta y creo que ahí es donde de esas cosas que suceden habría que aprender un montón, porque si nos quedamos dialogando entre nosotros sobre cuántos espacios de representación tiene que haber para las mujeres en las empresas, ya estamos hablando de un porcentaje de mujeres que no van a llegar nunca. Y que no son el reflejo del resto de las mujeres. Porque la mayoría de las mujeres trabajan en la informalidad, se despiertan a las 4 de la mañana, ponen un puesto en la calle. No digo que la mayoría de las mujeres, pero una gran parte. Y nunca estamos pensando, creo que no estamos desde pensando ahí. En eso. No en ellas, porque tampoco es que hay que pensar en ellas, ¿no? No necesitan que las pensemos para existir. Pero construir desde ahí que construir desde el feminismo corporativista, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Es terrible porque es una réplica de todo, lo que hacen los hombres. Sí. Queremos llegar a esos puestos y hacerlo como ellos. Sí. Y ahí viene pensar que esa es la disputa, ¿no? Nada más llegar. Sí, pensar que esa es la disputa. Claro, claro. Pues mira, me encanta. Si se llama feminismo popular, ese es el que más me gusta. Me encanta. Creo en ese, pero también creo en ese feminismo de amigas, de familia, de las vecinas, que creo que son las cosas que nos dan más largo aliento. O sea, me parece que eso va más hacia el futuro.
porque tengo un problema con la elección de batallas, y con esto quiero que terminemos, a ver si estás de acuerdo o no. Yo no tengo ganas de pelear si un hombre lava un plato o no. Yo creo que mi pelea por dentro es mucho más profunda. Que los hombres no laven los platos, que no colaboren con los bebés, que no se sientan papás de esos mismos bebés que se sienten las mamás. ¿Eso te parece una lucha que hay que dar? ¿O va junto con pegado? A mí me parece que tendría que ya no ser una lucha, porque tendría que estar entendido que tienen exactamente las mismas capacidades y las mismas 2 manos y las mismas 2 piernas para hacerlo. Pero hay, por ejemplo, el feminismo argentino, el feminismo español, ¿no? Esto no se discute. Estas cosas los hombres, nadie les tiene que pedir, en los entornos feministas, porque luego existen otros, nadie les tiene que pedir que laven nada, que duerman al bebé, porque lo hacen y ya no se discute. Pero es que yo lo que sí creo es que una vez que rebasamos estas disputas que se dan en lo privado, que también es político, podemos concentrarnos en otra cosa. Pero mientras sigamos aquí educándolos, exigiéndoles, mejor hay que... Claro, luego dices, me voy a encontrar una pareja que tenga esto asumido. Pues sí, pero te aseguro que para que lo asuma tuvo que haber andado con otra morra que hizo la lucha. Que hizo la lucha, y luego ya tú te lo encontraste un poco más deconstruido, ¿no? Pero luego mi reflexión siempre es esta de que, un hombre que cocina y que lava y que lava los platos y que lava... Es como... ¿Lo felicitamos? Vamos a felicitarlo. Pero estas son habilidades que tienes que tener para sobrevivir, güey. Cocinar es una cosa que tienes que saber hacer para sobrevivir. Como, ¿en qué momento pensamos que un vato que cocina es especial? Hay que dejar de pensar que es especial. Ese es el grave porque problema. Estaremos como, ¿sabes qué? Me cocina. Es como... Breaking news. Mi hermano, no me pega. Mi hermano de 10 años lo hace. Exacto. Hay niñas de 5 años que cocinan. ¿Qué clase de habilidad es esta? Es la habilidad más inútil del mundo. O sea, puedes hacer una mejor pasta a otra, pero que sepas hacer pasta ya no me basta. O sea, es como... Estoy totalmente de acuerdo contigo, qué bueno que lo abordamos. ¿Crees que las mamás, que estamos más o menos informadas y que hemos indagado en todo esto, crees que podamos ser útiles? ¿Mamás de hombres? ¿Mamás de mujeres? Sin duda. O sea, sin duda. ¿Crees que el mensaje se reciba desde ahí? Yo conozco... Aunque no seamos la principal fuente de todo el aprendizaje de un ser humano. Claro, porque luego está la sociedad, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Yo los grandes amigos que tengo, que me parece que lo entendieron todo, sus mamás son feministas. O tienen hermanas, porque también eso los va forjando. Sí, yo por supuesto creo, pero tampoco creo que el hecho de que haya hombres machistas sea responsabilidad de las mujeres, ¿no? Exactamente. O sea, no es... Claro que se puede abonar a comunicarles que si tienes una hermana, la hermana no te tiene que servir. Esas cosas hay que cambiarlas. Y que respetas a las mujeres, tal. Pero tampoco hay que decirlos, porque también luego dicen eso, pues a los hombres más machistas los cría una mujer. Sí, o sea, ahora resulta que también es culpa de las mujeres que los hombres sean... que cayó a todo el mundo en ayuda. O la sociedad, la secundaria, en la escuela, no sé. No quiero terminar este programa, No, pero entonces es que yo creo que me estás diciendo que no tengo la razón con lo que te planteé, y creo que estás en lo cierto. Es decir, que la lucha por la lavada de platos, por la igualdad de los cuidados en casa, y por estos detallitos que yo a veces me da mucha pereza pelearlos, hay que pelearlos, porque de lo privado sale a los temas más grandes. Tienes razón. Yo creo que hay que pelearlo, y yo ya milito en no hacer nada. Milito en el... No lo voy a hacer yo para que si yo no lo hago... ¿Quién lo va a hacer? Alguien lo hará, te lo juro. Sí. Te lo juro que alguien lo hará. El tema es que somos tan empáticas que yo ya he pensado como, si vivo con alguien y hay que lavar la ropa, y él nunca se preocupa por lavar la ropa, esto es un ejemplo, no es mi caso, y nunca se preocupa por lavar la ropa, güey, yo voy a lavar la mía, y si me pregunta como, oye, pues ya no tengo pantalones limpios, viejito, pues no lavaste, o sea, ¿qué te digo? Ok.
Yo pienso que hay Es el colmo que estemos hablando de esto. Hay que dejar de hacer cosas, güey. Yo ya creo que hay que dejar de hacer cosas. El tema con las mujeres es que hacemos más y nos pagan menos para hacer esas cosas y queremos hacerlo todo porque estamos acostumbradas a todo el tiempo complacer a las personas. Hay que dejar de hacer cosas. Ya. Ay, me serví yo un plato en el buffet, no serví nada, uy, perdón. O me siento, ¿no has comido? No, sírveme tú. O sea, ya. No sé. Ok, eso para mí es muy difícil porque estoy acostumbrada a hacerlo todo, pero no es un problema, no es algo que me preocupe a mí en mi vida, ni en lo privado, ni en lo político, ni en lo laboral, pero también creo que nosotras dos debemos darnos con una piedra en los dientes porque también hemos tenido muchos privilegios. Total. De las cosas que no conocemos en la vida y nada, me tengo que ir porque me están haciendo señales allá de que se va a acabar la batería. Pero este programa puede dar para más. Viene segunda parte. Bueno. Yo creo que hay que hacer un programa fijo semanal. No. Siento que estoy en terapia. Contigo te juro que no voy a hacer ningún programa fijo porque me vas a plantar y no me vas a contestar el WhatsApp. Ya tengo un horario. Gracias, mi amor. Dame un beso. Gracias.